beneficiarse de un presunto pago que todos ustedes conocen de $3.3 millones por el empresario Mario Aguirre y otros desvíos que se puedan obtener de dichas investigaciones. Este punto de acuerdo fue susceptible de una muy larga discusión, donde el Partido Acción Nacional pretendió a toda costa de parar este punto de acuerdo. Finalmente se hizo una decisión de la mayoría de los grupos parlamentarios, porque nosotros hemos sostenido que si el Partido Acción Nacional es quien encabezó esta iniciativa en acuerdo con el PRI, y hay que ser muy claros, en acuerdo con el PRI, esta iniciativa anticorrupción no puede pretender solamente buscar transparencia y anticorrupción, ahora sí que como se dice, en los bueyes de mi compadre. No puede pretender nada más hacer una ley y tratar de que no se aplique de ninguna manera en sus gobernadores o en sus militantes. Para nosotros, este asunto de Padres ha causado ya crisis real, porque no estamos hablando solamente de este escándalo que viene como es usanza ya desde los medios del exterior, sino porque Padres, desde el derrame de Sonora, ha quedado en evidencia que tiene acuerdos con Grupo México para que no pagaran y sigan sin pagar el asunto y la afectación del derrame del Grupo México. Tiene esta presa que mandó volar para que no fuera susceptible de responsabilidades, y ahora este escándalo, y me parece que la Cámara de Diputados tiene que tomar ya cartas en el asunto. Y el tratar de meter otros asuntos es tratar de desviar los asuntos de la Cámara que realmente tienen importancia. Los asuntos de corrupción, no solamente como este, sino como todos los que han salido a la luz del partido del que sean, debe la Cámara de Diputados, después de lo que aprobó hace una semana en materia de corrupción, salir a atenderlos y cuando menos debatirlos. Consideramos un triunfo del Partido del Trabajo, que en concordancia con el PRD han presentado similares puntos de acuerdo, y me parece que cualquier defensa que haya al respecto es nada más tratar de tapar el sol con un dedo y tratar de defender al gobernador Padres, que parece que no tiene defensa. Sobre esto, nosotros lo que hemos pedido es una investigación conforme a la ley, y que conforme a eso se pueda fincar las responsabilidades administrativas o penales que de ellas resulten. Y yo cerraría diciendo, ¿por qué tratar de detener este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución? Si el que nada debe, nada teme, que entonces Padres se deje investigar. Como segundo asunto, hemos solicitado a la Junta de Coordinación Política precisamente sobre el nuevo derrame que hay ahora de la minera María en Cananea, Sonora, que se cite al titular de la Profepa, que se cite al titular de la Secretaría de Economía y que se cite también al director general de Minas para que informe, ahora sí que discúlpenme el término, qué diablos están haciendo con el tema de la seguridad en las minas en Sonora. No pasa absolutamente nada. Se puso una multa ridícula al Grupo México después de haber protagonizado el más grande ecocidio de la historia de este país, y se le pone una multa ridícula de apenas 26 millones de pesos, que ni siquiera llegó a los 40 que había anunciado la Profepa originalmente. No sabemos si realmente se está haciendo remediación, y hoy tenemos un nuevo derrame donde la Secretaría de Economía se abstrae de tomar cartas en el asunto para analizar las licencias de la minera de Grupo México y ahora de la minera María, y donde la Profepa dice que va a salir a investigar para garantizar el cumplimiento normativo y legal de la empresa. La Profepa sí tiene atribuciones de investigar a esta mina en materia de lo que tiene que ver con medio ambiente, pero no en materia de seguridad. Nosotros estamos exigiendo a la Junta de Coordinación Política para que
llame a comparecer al secretario de Economía para que venga a dar cuenta de qué pasa con la seguridad, con las inspecciones de seguridad de la minera de Grupo México en Cananea y ahora la minera María también en Cananea, y sobre todo a que nos digan por qué no han retirado, ni siquiera han analizado el retiro de concesiones de la minera de Grupo México y ahora la minera María. Y por último, en última instancia, el tema de desaparición forzada. Tuvimos el día de hoy una reunión con los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se ha acordado en la Comisión de Justicia presentar ante la Junta de Coordinación Política una reforma finalmente de desaparición forzada para que pueda ser dictaminada por el Pleno de esta Cámara de Diputados y además hemos acordado que analizaremos en un programa específico que presentemos ante la Junta de Coordinación Política para hacer una reforma constitucional y como consecuencia posteriormente una ley general de desaparición forzada, como el día de hoy muy puntualmente no lo señalaban los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esos 3 puntos que ha empujado el Partido del Trabajo en la Junta de Coordinación Política y que finalmente se han obsequiado en la Jucopo y en la Comisión de Justicia, y yo estoy a sus órdenes para preguntas después, insisto, de este arduo debate que se dio al interior de la Junta de Coordinación Política sobre si se subía o no el asunto de Padres. Finalmente creo que se ha hecho justicia y que dará a la Cámara de Diputados un ejemplo y que esto es solamente el inicio de los asuntos de corrupción que tenemos que tratar hoy y hacia adelante. Estoy a sus órdenes. Carlos Cordero, de Cuadratín. Sí. Diputada, buenas tardes. En el sentido también de estas leyes anticorrupción y que todos deben de ser escaneados, los políticos, se cumple un año del cierre de la línea 12 del metro. Me gustaría saber su opinión, que hasta el momento pues no se han fincado responsabilidades y que hasta el momento sigue sin un plan próximo a la apertura de estas 11 estaciones. Y en otro tema, si me puede revelar su opinión sobre la designación de Medina Mora como ministro y el espaldarazo que dieron los senadores a las más de 50,000 firmas que se oponían al nombramiento, por favor. Empiezo por el final, y el día de ayer lo dije en el nombramiento de Medina Mora. Me parece extraordinario, por no decir inadmisible, que el presidente haya ido adelante con el nombramiento de Medina Mora como ahora magistrado de la Suprema Corte, ministro, perdón, de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que es el inicio del fin del poder que ponía control entre el Ejecutivo y el Legislativo. El politizar la Suprema Corte de Justicia quitará toda certeza jurídica que se pueda tener sobre los elementos de control constitucional. Dícese la acción, la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad. Yo no tengo palabras más que decir que ha sido increíble lo que ha hecho el Senado, que me parece completamente absurdo y que me parece inadmisible del Partido Acción Nacional que haya participado en esta designación, y me parece inadmisible porque lo único que podemos leer es, como ya se dijo el día de ayer en el Senado, que hay una repartición de cuotas en la Suprema Corte de Justicia y esto no debe suceder de ninguna manera. Este es uno de los poderes del Estado y es el que pone control constitucional y equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, y lo que sucedió ayer es inadmisible. Sobre la línea 12 del metro, me parece que las observaciones técnicas, las técnicas, porque no coincido con las políticas que ha hecho la Comisión Especial en esta Cámara de Diputados, deben de atenderse, y cuándo se abrirá la línea 12 del metro es algo que tendrá que resolver el jefe de gobierno, una vez resueltas todas las irregularidades técnicas que realmente impidan que la línea 12 salga a circulación. Todo lo demás, la carga política, las responsabilidades, el juicio sumario que dieron o no a Marcelo Ebrard, ese debe de correr por línea separada, y como yo lo estoy diciendo en el caso de Padres, debería de dejarse a las instancias correspondientes, que es la PGR o la Función Pública, y no tratar de hacerlo en un juicio sumario a través de una comisión especial. Sí. Buenas tardes, diputada. Quisiera preguntarle sobre el caso de la minera María, sí, parece que se llama, pertenece al Grupo México en primera instancia. Esta minera, ¿a qué grupo pertenece esta
esta empresa o estas instalaciones. Y si quiero preguntarle si Grupo México es intocable desde la administración de Vicente Fox y también con Felipe Calderón y ahora con la actual administración. Y la segunda pregunta sería sobre el gobernador de Sonora. ¿Se podría equiparar este escándalo al que pasó con el exgobernador de Coahuila, Moreira? Empezar por el tema de Minera María. Minera María no pertenece a Grupo México. Minera María pertenece a Frisco, pero me parece que lo que sucede ahora con esta minera que viene además a derramar desechos tóxicos en el arroyo conocido como el Tordillo y que ahora dice la Profepa que están tratando de hacer un control de daños y que la empresa respondió de manera inmediata, simplemente deja en evidencia la falta de eficiencia de la Secretaría de Economía para poner regulación y seguridad a las minas. Eso como primer punto. Como segundo punto, pues parece que el Grupo México es intocable. Entonces yo aquí haría una pregunta, no solamente se la hago al presidente, sino al secretario de Economía. ¿Qué le deben a Grupo México? ¿Qué le deben al dueño de Grupo México? ¿Les pagó la campaña? ¿Tienen algún compromiso? ¿Qué es lo que pasa para que ya a meses y meses del más grande ecocidio que ha sucedido en este país se le haya puesto una multa tan ridícula? Y cada vez que vienen a comparecer a esta Cámara de Diputados, el que está encargado del fideicomiso dice que la remediación se está dando, pero yo les diría que le pregunten a los agricultores, que les pregunten a la gente que vive alrededor del río Sonora y Bacanuchi y que le pregunten a los sonorenses cómo ha respondido el Grupo México frente a la sociedad. Les han quitado hospitales, no les dan garantías laborales a los trabajadores, tienen desde el 2002 que suspendieron una huelga y que tienen ahí a los trabajadores enfermos. La comunidad de Cananea tiene graves problemas de salud relacionados con el cáncer por los desechos tóxicos que tiene Grupo México y pareciera que vivimos en un mundo rosa y que Cananea y toda la región le está muy agradecido al Grupo México por contaminarlos y enfermarlos. Eso no debe de suceder. Me parece que es responsabilidad de Profepa y de la Secretaría de Economía salir y dar cuentas sobre este tema. Y sobre tu segunda pregunta, perdón. A mí me parece que el escándalo de Padres se puede equiparar al escándalo de muchos gobernadores en este país y que venido la etapa electoral vamos a saber de qué es la actividad que han hecho estos pequeños virreyes en los estados. Yo no hablaría solamente de Moreira, sino de muchas otras cosas que están sucediendo en distintos estados del país y que no han quedado en evidencia. Pareciera inclusive que son los del PRI, los del PAN, quienes más desmanes han hecho, pero que ahora los del PRI tratan de entrar al riel porque ya tienen presidente. Veamos realmente todos estos escándalos y todos estos excesos que están cometiendo los gobernadores, no solamente en Sonora, sino yo diría y me atrevería a decir que en varios estados del país. Sí, gracias. Buenas tardes. Primero, preguntarle en esta reunión que calificó usted como difícil en la Junta de Coordinación Política, ¿cuál fue la posición del PAN respecto al tema del gobernador de Sonora? Y segundo, preguntarle si de esta reunión que tuvo la Comisión Ayotzinapa con los integrantes de la Comisión Interamericana, ¿qué otros resultados se pueden resaltar? En el primer punto, hubo un intenso debate sobre la legalidad o no de los puntos de acuerdo. Inclusive se puso en duda que los puntos de acuerdo estuvieran presentados en tiempo y forma, lo cual a nosotros nos causa un poco de gracia porque muchos de ustedes nos acompañaron el día de ayer cuando nosotros presentamos el punto de acuerdo, está presentado desde el día de ayer y se trató de llegar por parte del Partido de Acción Nacional, y lo digo muy respetuosamente para su coordinador, a un falso debate sobre el cumplimiento al reglamento. Sin embargo, el reglamento marca muy claramente que
cuando la Junta de Coordinación Política así lo determine, se podrán modificar los puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución. Entonces, finalmente esto se quedó sin sustento legal por parte de Ricardo Anaya, coordinador del PAN, que trató a toda costa de impedir que este punto se subiera, y nuestro argumento, así como el argumento de muchos otros coordinadores y grupos parlamentarios, fue y ha sido que si realmente están subidos en el barco de la transparencia y anticorrupción, que entonces se transparenten. Y segundo, que si Padres no tiene nada que esconder, que entonces se someta a la legalidad y a las instituciones como todo el mundo lo hacemos. En el tema de Ayotzinapa, la Comisión de Justicia determinó enviar un programa para el día lunes, no solamente sobre la dictaminación del cambio del delito de desaparición forzada en el Código Penal, ese como primer punto. Y como segundo punto, hacer un programa de modificación legal para reformar la Constitución en su artículo 73, para hacer una ley general de desaparición forzada, y por último, hacer un programa de coordinación y colaboración con el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para resolver finalmente, y así lo digo, todo lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados en el tema de desaparición forzada. Era ya tiempo, porque la Comisión Especial parecía que no tenía ningún objetivo y que no estaba haciendo nada, y finalmente estos expertos que traen un mandato muy claro de investigar, valga la redundancia, la investigación, es ahora que entonces la Cámara de Diputados se da cuenta de la responsabilidad que ha venido diluyendo y que ha venido dejando pasar por ya casi 4 meses. Sí. Hola. Hola otra vez. Un par de cosas muy rápidas. Si tú te pronunciarías a favor de que se investigue lo que señaló ayer el senador Corral respecto a la selección de Medina Mora como ahora integrante de la Suprema Corte, si ese señalamiento de que hubo un trueque político debe investigarse. La siguiente pregunta, el tema de Padres, también hay señalamientos de que se trata de un golpeteo político entre PRI y PAN, y los demás partidos que están pidiendo investigación, que por supuesto se debe investigar, se están subiendo a un pleito político electoral entre estas dos fuerzas. ¿Qué dices a ese respecto, Lilia? Y la última, si en la Junta, que parece que ya terminó, ¿se trató algo de la austeridad o ya no? La más fácil, no se trató nada de la austeridad. Se presentó un informe del comité de administración que se le presentó a los coordinadores para saber a cuánto podrá ascender o no los ahorros, pero eso está todavía en la cancha del comité de administración. Sobre el tema del pleito político electoral, yo entiendo a quienes han dicho y han hecho estos señalamientos. Yo simplemente lo que digo es que la forma más fácil de bajar un escándalo de corrupción como este es decir que es un pleito entre el PRI y el PAN. A nosotros como PT nos interesa sí la transparencia y sí la corrupción, esté donde esté, ¿eh? Y entonces por eso hemos presentado el punto de acuerdo, lo presentamos inclusive antes que el PRD y lo presentamos con toda una serie de argumentaciones de señalamientos que nosotros hemos hecho sobre Padres. Si es un golpeteo político entre el PRI y el PAN, que allá ellos lo resuelvan, pero a nosotros como sistema político, como institución, nos debe de servir para una cosa, Angélica, para abrir verdaderamente los escándalos de corrupción y tratarlos en la Cámara de Diputados, porque ahora es Padres, pero luego vendrán otros, y están pendientes la Casa Blanca, está pendiente el Tren México-Querétaro, y están pendientes muchas otras cosas que se deberán encuadrar adecuadamente para que se hagan las investigaciones adecuadas, porque entonces pareciera que si decimos que este es un pleito entre el PRI y el PAN, los actos de corrupción que cometan los priistas en sus estados, entonces se volverá un pleito entre el PAN y el PRI, dependiendo de las siglas que encabece el gobernador. No, nosotros lo hemos dicho desde un principio, creemos que la reforma anticorrupción que hicieron es una reforma de papel y tienen que demostrar con hechos que realmente están en ese barco. Y el primero que le tocó por circunstancias que nosotros hemos puesto como una serie de equivocaciones del gobernador Padres, ha sido a un gobernador del Partido Acción Nacional. Ricardo Anaya no tiene más que ser congruente con lo que ha dicho en el tema de anticorrupción, porque si no lo es, entonces que nos explique cómo apoyó esta reforma, pero no quiere que se toque a los suyos. Lo de
Lo de Medina Mora, nosotros nos hemos, desde el día de ayer, solidarizado con esta petición, inclusive fue una petición que se hizo por parte del coordinador de senadores del Partido del Trabajo, que se haga no solamente una investigación, sino que inclusive esta investigación pueda llevar a la destitución de Medina Mora, porque lo que se prevé es que luego ya vendrán las cuotas de una del PRI y otra del PAN, y entonces que un senador con licencia, o no me queda claro si está con licencia, el senador Cervantes, pueda aspirar a ser ministro de la Suprema Corte. Entonces ya estaríamos en el absurdo de los absurdos, y esto ya no sería un sistema realmente republicano, sino un sistema completamente controlado por el presidente de la República. Nada más, un detalle de este documento que nos dices presenta el comité, un análisis del comité de administración. ¿Podemos conocer algún detalle? ¿Qué dice esto que les presentan? Este documento fue presentado aparentemente a los coordinadores, yo con mucho gusto en cuanto lo tengan en manos lo compartiré con ustedes. Específicamente es algo que nosotros solicitamos al comité de administración, que tiene que ver con que se nos informe los ahorros y dónde se acomodarán los ahorros que tiene o que está proponiendo la Junta de Coordinación Política, dado el recorte de comisiones y el recorte de plazas en las comisiones. Lo que se nos argumentó, porque lo pedimos abiertamente en la Junta, porque no se nos entregó, es que nos lo hagan llegar, y se nos ha dicho que se le ha hecho llegar a los coordinadores. En cuanto nosotros tengamos esta información, la podremos hacer llegar a ustedes. ¿Listo? Gracias, jóvenes.